Hoy hemos llegado al final de nuestra lección 2 de la guía de estudio de la Biblia, Lecciones de Esperanza. Yo soy Alexander Suárez y a lo largo de todo este trimestre estamos aprendiendo a descansar en Cristo. Y nuestro estudio de esta semana se ha basado en la experiencia de Israel. Un Israel que salió con mano fuerte porque Dios los sacó. Su poder, su compañía estuvo siempre a su lado y nunca les faltó el alimento, ni la sombra, ni el cobijo. Dios les proveyó de agua y Dios les proveyó para todo lo que ellos necesitaban. Pero aún así murmuraban, criticaban, se quejaban y no habían encontrado descanso para sus almas. El pueblo de Israel había recibido la promesa de entrar a la Canaán terrenal, pero su descontento y desconfianza, su falta de fe para con Dios, les hizo sufrir las consecuencias de pasar 40 años en el desierto. En esta oportunidad, recordamos lo que nos dice el apóstol Pablo. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Hoy, en nuestra meditación y estudio, tenemos citas extraídas del espíritu de profecía, una en Patriarcas y Profetas y otra del deseado de todas las gentes. Comencemos con la de Patriarcas y Profetas en la página 364. La sierva del Señor nos expresa que los israelitas parecieron arrepentirse entonces sinceramente en su conducta pecaminosa, pero se entristecían por el resultado de su mal camino y no porque escogieron o reconocieran su ingratitud y desobediencia. Cuando vieron que el Señor era inflexible en su decreto, volvió a despertarse su terca voluntad y declararon que no volverían al desierto. Al ordenarles que se retiraran de la tierra de sus enemigos, Dios probó la sumisión aparente de ellos y vio que no era verdadera. Sabían que habían pecado gravemente al permitir que los dominara sentimientos temerarios y al querer dar muerte a los espías que los habían motivado a obedecer a Dios, pero solo sintieron temor al darse cuenta de que habían cometido un error fatal, cuyas consecuencias iban a ser desastrosas. No habían cambiado en su corazón y solo necesitaban una excusa para rebelarse otra vez. Esta excusa se les presentó cuando Moisés les ordenó por autoridad divina que regresaran al desierto. Entonces allí sí quisieron obedecer a Dios, pero el primer mandato, la segunda orden donde Dios le decía vuelvan al desierto, no quisieron obedecerlo. Y eso es lo que habíamos hablado en la lección anterior con respecto a lo que significa la fe y la presunción. Entonces Israel fue presuntuosa, no quiso obedecer la voluntad de Dios al principio y entonces ahora quiso hacer su voluntad, buscar una excusa más para rebelarse contra Dios. Esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 364. Una segunda cita, pero en el deseado de toda la gente, página 107, dice: la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se hallará seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas de Dios, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. O sea, la fe es obediente y la presunción es rebelde, desobediente. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. En cambio, la presunción los indujo a transgredir su ley creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado.
Entonces yo puedo ir concluyendo y puedo decir que si yo creo en Dios y tengo fe en Él, debo ser obediente a su palabra, a sus mandamientos, a sus órdenes, incluso algunas órdenes que yo quizás en este momento no entienda, pero son las órdenes de Dios y están basadas en lo que Él escribió a través de sus siervos, los profetas. En cambio, la presunción busca expresar creer en Dios, busca expresar confiar en Dios, pero es violadora o transgresora de los mandamientos que Dios ha establecido. Y hoy en día vivimos en una sociedad donde hay un cristianismo que considera que Dios nos ama tanto que no nos exige obediencia. Pero eso es un desenfoque de lo que realmente significa la gracia y el amor de Dios para con la humanidad. La presunción indujo a Israel a transgredir su ley creyendo que su amor lo salvaría de las consecuencias del pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced, o sea, una misericordia. Y esto también lo hablábamos con la temática del pacto en el trimestre pasado, que cuando hacemos un pacto con el Señor nos busca, nos llama y nos ofrece una oportunidad de tener una íntima comunión con Él. Para mantener esa relación de pacto debemos cumplir con las condiciones del pacto, que es la obediencia a los mandamientos de Dios, en el cual se encuentra la señal del pacto. Entonces, la fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de la Escritura. Vamos a ver algunas preguntas para dialogar. Analicemos la diferencia entre fe y presunción. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, fe es creer, fe es confiar, fe es obedecer en la palabra del Señor. Ejercer una confianza plena en lo que Dios dice. Y si lo que Dios dice lo pongo en práctica, me irá bien en medio de cualquier circunstancia. En cambio, la presunción busco yo hacer mi propia voluntad, considerando de que Dios me va a ayudar a pesar de la decisión que yo tome, y eso no es así. Entonces, ¿por qué conquistar la tierra de Canaán se considera primeramente un acto de fe y luego, cuando los israelitas atacan o acatan realmente, se considera un acto presuntuoso? Porque Dios había dado una orden inicial y esa orden inicial no fue obedecida, al contrario, hubo murmuración, quejas, incluso se atrevieron a decir que Moisés y Dios los habían llevado allí para matarlos y que hubiesen estado mejor en Egipto. Entonces, cuando Dios le cambia la orden, entonces ahí sí quieren obedecer la primera, eso es presunción. Ya la compañía de Dios no iba a estar con ellos. ¿En qué medida las motivaciones y las circunstancias juegan un papel importante en la diferencia entre lo que es la fe y lo que es la presunción? Cuando Dios dice, ya yo no voy a ir contigo, ya Dios no va a ir con nosotros. Por más que le roguemos, por más que le insistamos, yo no puedo obligar a Dios a que haga algo que Él ha decidido no hacer. Cuando Él dice que hará algo, lo hará por su propia voluntad, y cuando Él dice que no hará algo, no lo hará. Cuando Dios dice que algo es bueno, y cuando dice que algo es malo, es malo. Y si yo digo que los mandamientos de Dios han quedado abolidos porque Dios los prescribe así, me estoy engañando a mí mismo, porque Dios dijo que sus mandamientos eran buenos y que serían eternos. Reflexionemos sobre el hecho de que, aunque el pecado puede ser perdonado, a menudo tenemos que vivir con sus consecuencias. ¿Cómo ayudar a quienes se les complica saber que han sido perdonados por un pecado que, no obstante, los sigue impactando e incluso a sus seres queridos en forma negativa? Esto es interesante porque Dios perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, pero esos desvíos que hemos tenido en nuestra vida traen sus consecuencias. Si yo he dedicado mi vida al consumo de bebidas alcohólicas, al consumo de cigarrillos o sustancias o cosas que perjudican mi cuerpo, entonces, incluso cosas que son consideradas como alimentos, si yo las consumo, eso va a traer algo perjudicial a mi organismo.
Dios puede perdonar las acciones que he cometido, pero las consecuencias van a quedar. Igualmente, si yo cometo un delito, cometo una falta, cometo una infracción, Dios me perdona la infracción, pero tengo que pagar la multa, tengo que pagar cárcel, tengo que pagar las consecuencias. Entonces, una persona debe entender y comprender que mis acciones traerán resultados. Y Dios puede perdonar para que yo cambie mi manera de pensar y cambie mis actitudes ante futuras experiencias o presentes experiencias, para que no vuelva a sufrir otras nuevas consecuencias. En una ocasión, Jesús le dijo a una persona que había sanado de parálisis, le dijo: vete y no peques más para que no te suceda algo peor, haciendo entender que la enfermedad que tenía era un resultado de su vida pecaminosa o de su desenfoque en el estilo de vida que Dios había preparado para él. Y para nosotros es igual. Dios nos da oportunidades, pero las consecuencias van a quedar, y si Dios nos ayuda, porque es su voluntad, lo hace para que no cometamos el mismo error, para que no nos pase algo peor. Y recordemos lo que dice la cita de esta semana: porque estas cosas les acontecieron a Israel como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y hasta aquí hemos llegado con nuestra lección por el día de hoy. Será hasta una próxima oportunidad. Ya la próxima semana regresaremos a nuestros estudios en la población de Barbosa. Y también quiero recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal, pueden activar las notificaciones y también pueden buscarnos en esperanzadigitalradio.com. Música y programación 24 horas al día, 7 días a la semana. Todos con el vivo deseo de que sea Dios el que obre en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima semana.